El viento cortaba entre los árboles con un silbido antiguo, como si el bosque quisiera contar sus propios secretos. La niebla se deslizaba entre las ramas desnudas como un susurro del pasado, y el silencio era tan denso que cada paso crujía como una promesa rota. Fue en esa atmósfera donde una madre soltera con su hijo de la mano y el corazón cansado por los golpes de la vida, decidió mudarse a un remolque oxidado escondido entre los pinos. No sabía que el bosque la estaba esperando, y mucho menos que dentro de ese remolque encontraría un secreto que cambiaría su destino para siempre. Carolina tenía 33 años y llevaba en la mirada una mezcla de ternura, lucha y cicatrices. Había aprendido a sobrevivir sin pedir demasiado. Desde que Leo nació, su vida giró en torno a su hijo. El padre desapareció al saber del embarazo, y desde entonces, Carolina trabajó limpiando casas, vendiendo dulces y cuidando ancianos para poder mantener el techo sobre sus cabezas. Nunca fue fácil, pero siempre sonreía para Leo. Vivían en una habitación alquilada en las afueras de la ciudad. El edificio era viejo, los vecinos ruidosos, el agua escasa. Pero Carolina convertía cualquier rincón en hogar. Le contaba cuentos inventados antes de dormir. Cocinaba pan con amor aunque no tuviera más que harina, y le enseñaba a Leo que la dignidad no se compra ni se pierde por ser pobre. Hasta que un día, todo colapsó. Volvía del trabajo, con una bolsa de pan duro y leche cuando encontró una hoja pegada en la puerta. Desalojo inmediato por falta de pago. Intentó hablar con el casero, pero él fue tajante. Ya habían esperado demasiado. Esa misma noche empacó en silencio lo poco que tenían. Leo no preguntó. Sabía que su madre haría lo imposible para protegerlo. Durmieron en la terminal de autobuses. A la mañana siguiente, mientras Carolina intentaba decidir a dónde ir, un anciano se le acercó. Había estado observándola. Le ofreció un trozo de pan y le dijo: «Hay un remolque viejo, abandonado en medio del bosque, nadie lo quiere, pero tiene techo. Y a veces, hija, los lugares que nadie valora esconden los milagros más grandes». Carolina dudó, pero no tenía opciones. Caminó junto a Leo por varias horas, siguiendo las indicaciones del hombre, hasta que llegaron. El remolque estaba cubierto de maleza, oxidado, con las ventanas rotas. Pero a los ojos de Leo era una cabaña de cuentos. «¿Puedo ser el guardián del bosque?», preguntó con una sonrisa. Carolina lo miró con los ojos húmedos y asintió. Esa noche durmieron envueltos en mantas, escuchando el susurro de los árboles. A la mañana siguiente comenzaron a limpiar, sacaron ramas, barrieron el suelo cubierto de tierra, repararon lo que pudieron. El bosque les dio madera, agua del arroyo y frutos silvestres. Carolina encontró una paz silenciosa entre los árboles, algo que nunca había sentido en la ciudad. Y fue entonces, al barrer debajo del viejo mueble de la cocina, que Carolina encontró una tabla suelta. La levantó, y debajo de ella, oculto como un secreto antiguo, apareció una caja de metal cerrada con un candado oxidado. La sostuvo entre las manos, sintiendo que algo dentro de ella vibraba con historia. Leo se acercó curioso. «¿Qué hay ahí, mami?». Carolina no supo qué responder. Pero esa caja era solo el principio. Carolina no pudo dormir esa noche. La caja permanecía sobre la mesa improvisada, brillando débilmente bajo la luz de la luna que entraba por la rendija de la ventana. Era como si el pasado quisiera hablar, pero esperara el momento justo. Leo dormía profundamente, abrazado a su chaqueta enrollada como almohada, mientras Nieve, la perrita que habían encontrado días atrás, dormía a sus pies como una guardiana fiel. Al amanecer, Carolina tomó un cuchillo viejo y forzó el candado. La caja se abrió con un suspiro metálico. Dentro había una libreta de cuero gastado,
varias fotografías en blanco y negro, una pequeña medalla oxidada y un fajo de billetes antiguos envueltos en una cinta de terciopelo rojo. Carolina sostuvo la libreta como si fuera sagrada. En la primera página, con letra temblorosa pero firme, leía: «Para la mujer que llegue después de mí, no estás sola». Su corazón se encogió. Comenzó a leer. Cada página estaba llena de pensamientos, confesiones, poesías y recuerdos de una mujer llamada Soledad, quien había vivido en ese mismo remolque hacía más de 50 años. Soledad hablaba de una hija que crió sola, de noches de frío, de la compañía del bosque, de un amor que se fue y no volvió, y de cómo, poco a poco, el silencio del bosque se convirtió en consuelo. «Si estás leyendo esto», decía una página, «es porque también estás buscando refugio. Este lugar te eligió, como me eligió a mí. No huyas. Escucha. Hay voces en los árboles que saben más de ti que tú misma». Carolina sintió un escalofrío. El bosque parecía respirar alrededor del remolque. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no había llegado allí por casualidad. Los días pasaron y con lo poco que tenía empezó a reconstruir su hogar. Con los billetes que encontró, compró herramientas, alimentos, una estufa pequeña y pintura para sellar las paredes. Plantó semillas que le regaló un campesino del pueblo. Tejió cortinas con sábanas viejas y colgó dibujos de Leo en las paredes. Y algo hermoso comenzó a suceder. Los vecinos del bosque empezaron a aparecer. Primero fue don Evaristo, un anciano de barba blanca que vivía en una cabaña improvisada a 1 kilómetro del remolque. Le llevó huevos frescos y leña. «Este bosque reconoce los corazones rotos», le dijo, «pero también sabe cómo sanarlos». Luego, Clara, una mujer que decía «sí, la libreta», había regresado después de muchos años y al saber que alguien vivía en el remolque de su madre, fue a conocerla. Ella siempre decía que algún día otra mujer vendría. Susurró con lágrimas en los ojos. «No tienes idea de lo que este lugar significó para ella». Carolina la invitó a entrar. Compartieron té, memorias y silencios. Clara, antes de irse, le entregó un relicario antiguo con la foto de Soledad. «Ahora es tu turno de cuidarlo», le dijo. Esa noche, mientras Leo dormía y el fuego crepitaba en la pequeña estufa, Carolina se sentó a escribir en la libreta. Había dejado un espacio al final, como si Soledad hubiera sabido que alguien más continuaría la historia. «Mi nombre es Carolina», escribió. «Y también soy madre soltera. También fui abandonada. También tuve miedo. Pero hoy, por primera vez, siento que pertenezco a algún lugar». Cerró la libreta y con una sonrisa serena se dijo en voz baja: «Gracias, Soledad. Gracias por esperarme». La rutina en el bosque se volvió un bálsamo. Cada día tenía el ritmo de lo esencial. Despertar con los cantos de los pájaros, calentar agua en la estufa, salir a recoger frutos silvestres, cuidar del pequeño huerto. Leo se adaptó con la inocencia de los niños sabios. Jugaba entre los árboles, inventaba mundos con ramas y piedras y decía que hablaba con los árboles. «Me cuentan secretos», decía muy serio, «y a veces se ríen conmigo». Carolina lo observaba con ternura. Agradecía cada segundo de esa paz. Pero en el fondo, una voz le susurraba que la calma, en su vida, nunca duraba demasiado. Esa voz no se equivocaba. Una tarde, mientras regresaban del pueblo donde Carolina vendía pan casero y ungüentos naturales, vieron a lo lejos una figura parada cerca del remolque. Era un hombre, alto, flaco, con la cabeza gacha. Carolina sintió que el aire se volvía espeso. «Mami, ¿quién es ese?». Ella no respondió. Ya lo había reconocido. Era Pablo, el padre de Leo, aquel que desapareció cuando supo del embarazo. El que jamás llamó. El que ella lloró en silencio durante años hasta secarse por dentro. Ahora estaba allí, como si el bosque hubiera abierto una grieta en el tiempo. «Quiero hablar»,
dijo él con voz baja. Solo eso. Carolina lo miró largo rato. No sabía si gritar, llorar o darle la espalda. Pero algo dentro de sí, una fuerza que solo tienen las mujeres que ya han perdido todo antes, la obligó a respirar hondo y a sentir. Hablaron mientras Leo se quedaba con don Evaristo. Pablo explicó que había estado enfermo, que cayó en adicciones, que tocó fondo, que ahora estaba limpio, que buscaba trabajo, que no quería quitarles nada, solo conocer a su hijo. «No espero tu perdón, Caro», dijo, usando el apodo que solo él usaba. «Pero si me dejas, me gustaría estar cerca. Verlo crecer, aunque sea desde lejos». Carolina no respondió en ese momento. Pasaron días. Pablo acampó cerca, ayudó a cortar leña, llevó pan del pueblo. Se mantuvo presente sin exigir. Y Leo, con la intuición de los niños, se le acercó una mañana y le dijo: «¿Eres mi papá?» Pablo tragó saliva. «Sí, soy yo». Leo lo miró un instante y luego le respondió: «Bueno, puedes quedarte. Pero si te vas otra vez, el bosque te va a castigar». Desde ese día, Leo comenzó a buscarlo más. Lo llamaba para mostrarle dibujos, para enseñarle los nombres de los árboles que había aprendido con don Evaristo, o simplemente para sentarse a su lado mientras tallaban madera. Carolina los observaba desde la ventana del remolque. Su corazón se llenaba de emociones mezcladas, alegría por su hijo, duda por el pasado, miedo por el futuro. Esa noche, mientras escribía en la libreta de Soledad, dejó una línea que no sabía si algún día alguien más leería. Tal vez el perdón no llega de golpe. Tal vez es como el bosque. Crece lento, pero firme. Pablo comenzó a aparecer con regularidad. Ayudaba a buscar leña, cargaba agua del arroyo. Aprendía a preparar pan con Carolina. No hablaban mucho al principio. El silencio entre ellos era denso, como una pared que aún no se atrevía a caer. Pero él no se quejaba. No se justificaba. Solo estaba. Y a veces eso basta para comenzar a sanar. Una tarde, mientras recogían moras cerca del sendero, Leo preguntó sin rodeos: «¿Por qué te fuiste?» Pablo se quedó quieto. El sol filtraba luces doradas entre las ramas. «Porque fui cobarde, hijo. Y los cobardes se esconden, pero el tiempo los obliga a salir algún día». Leo asintió, como si entendiera más de lo que debería para su edad. «Bueno, pero ahora no te escondas más, ¿sí?» Desde entonces, el vínculo entre ambos creció sin esfuerzo. Pablo enseñó a Leo a tallar madera, a encender fuego con piedras, a leer las estrellas. Leo le mostró su mundo de imaginación, los nombres que había inventado para los árboles, los secretos que creía haber escuchado de los animales del bosque. Carolina lo observaba con sentimientos encontrados. Su instinto de madre la hacía estar en guardia, pero también percibía que el hombre que estaba allí no era el mismo que la abandonó. Algo en él se había roto y luego había sido reconstruido. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba sobre el techo del remolque, Pablo se sentó junto a Carolina en el porche. Compartían una taza de infusión caliente en silencio. «¿Sabes qué fue lo que me hizo tocar fondo?», dijo él sin mirarla. «Un día desperté solo. Tenía todo el dinero que un adicto podía querer, pero no tenía a nadie que me llamara por mi nombre real. Nadie me esperaba. Nadie me amaba. Y entonces supe lo que era el verdadero abandono, el que uno mismo se provoca». Carolina bajó la mirada. Las palabras eran dolorosas, pero verdaderas. «Leo, parece saber quién eres, pero eso no significa que yo olvide lo que viví. No quiero que olvides, solo que me dejes estar». Ella asintió. Y en ese gesto, sin palabras, sellaron un pacto invisible. Las semanas pasaron,
El bosque floreció con más fuerza. Las lluvias trajeron verdes nuevos, brotes en las ramas secas, hongos de colores brillantes. Era como si la vida respondiera al nuevo equilibrio que estaban formando. Un día, mientras caminaban hacia el arroyo, Leo encontró una figura tallada en madera semienterrada en el barro. Era una madre abrazando a su hijo. La limpió con cuidado y la llevó a su madre. Carolina la reconoció de inmediato. Era la misma figura que Soledad escribía en su libreta: cuando la encuentres, decía una página, sabrás que el bosque te acepta. Colocaron la figura en el altar improvisado junto a la ventana. Y esa noche, el fuego pareció arder con más calma. Una madrugada, Carolina se despertó con una sensación extraña. Un canto suave, como una nana antigua, flotaba en el aire. Se levantó descalza y salió al claro. Allí, entre la niebla, vio la silueta de una mujer anciana, de cabello blanco, envuelta en un chal azul. La mujer levantó la mano y sonrió. «Gracias por quedarte», dijo, y desapareció entre los árboles. Carolina no supo si fue un sueño o una visión, pero al volver al remolque, encontró sobre la mesa una flor azul que no crecía en esa estación. Lo escribió en la libreta de Soledad. Hoy la vi, no con los ojos, sino con el alma. Ella también sigue aquí. Los días se alargaban con el paso de la primavera. El bosque, antes gris y callado, ahora estaba lleno de sonidos. Pájaros trinando desde las copas, insectos zumbando entre las flores, hojas nuevas susurrando con el viento. Todo parecía florecer, incluso los corazones. Carolina se había convertido, sin proponérselo, en un pequeño faro para los demás. Las mujeres del pueblo comenzaban a visitarla. Algunas buscaban consejos para criar solas a sus hijos. Otras, simplemente un té caliente y una escucha sin juicio. Una de ellas, Milagros, llegó una tarde con los ojos enrojecidos. «Vi tu historia en el mural del mercado», dijo con voz temblorosa. La del remolque y el bosque necesitaba venir. Carolina la recibió con los brazos abiertos. Y así comenzó un flujo de encuentros semanales. Compartían pan, relatos, lágrimas y a veces solo el silencio. El remolque se volvió santuario para muchas. Leo, por su parte, disfrutaba de la compañía de Clara, quien lo trataba como un nieto adoptivo. Ella le hablaba de su madre, Soledad, como una bruja buena del bosque. Le enseñaba a recolectar hierbas, a preparar infusiones, a reconocer los cantos de los pájaros. Un día, Clara le entregó a Carolina un pequeño cofre de madera. «Es lo último que me dejó mamá. Nunca lo abrí». Dijo que debía dárselo a alguien que entendiera el lenguaje del silencio. Carolina lo abrió con delicadeza. Dentro había cartas, poemas sin firmar y un relicario con una fotografía de una niña idéntica a Clara. En la parte de atrás, escrito a mano: «Para cuando no me recuerdes con claridad, pero aún me sientas cerca». Ambas mujeres lloraron en silencio. Pablo, entretanto, trabajaba arreglando bicicletas en el pueblo. Había conseguido un empleo con un mecánico que le ofreció techo y comida a cambio de trabajo honesto. Regresaba al remolque los fines de semana, siempre con algo nuevo para Leo. Un libro usado, una linterna, una caña de pescar. Carolina lo observaba reconstruirse desde la distancia. No habían vuelto a hablar de su historia, pero algo en ella se iba ablandando. La furia se había convertido en cautela y la cautela, poco a poco, en una especie de confianza nueva. Una noche especial, durante una cena a la luz de las velas improvisadas, Leo dijo: «¿Sabían que este bosque canta cuando estamos felices?» Pablo sonrió. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo suena?» Leo cerró los ojos. «Como cuando mamá me acaricia la frente. Como cuando tú me haces reír con tus cuentos.
como cuando todos estamos aquí, juntos. El silencio que siguió fue sagrado. Carolina se levantó y abrazó a su hijo. Luego extendió la mano hacia Pablo. «Gracias por volver», susurró. Él la tomó con cuidado, como si sostuviera algo frágil. «Gracias por dejarme quedarme». Esa noche, mientras el fuego se extinguía lentamente, Carolina escribió en la libreta: «Ya no le temo al amor, solo al silencio que queda cuando no se intenta». Los días comenzaron a parecerse entre sí, pero no en la monotonía, sino en una armonía sencilla que Carolina nunca había conocido. El remolque, una vez silencioso y polvoriento, ahora estaba lleno de vida, risas, voces, el crujir del pan al salir del horno, el ladrido alegre de nieve correteando a Leo una mañana, mientras recogía flores para secar. Carolina sintió una punzada en el vientre. No era dolor, era algo más. Una intuición. Se sentó en una piedra cubierta de musgo y cerró los ojos. El canto de los árboles parecía más claro que nunca, como si quisieran decirle algo. Esa noche soñó con Soledad. En el sueño estaban sentadas frente al fuego. Soledad, con su chal azul, tejía sin mirar las agujas. Hablaba sin abrir los labios. «Has sembrado raíces, hija. Pero aún hay tormentas que vendrán. Prepárate». Carolina despertó sudando, pero con el corazón firme. No sabía a qué se refería el sueño, pero algo dentro de sí le pedía estar alerta, y el presagio no tardó en cumplirse. Una camioneta gris llegó al claro una tarde. 2 hombres bajaron, uno con traje y maletín, otro con gafas oscuras. Golpearon la puerta con insistencia. «¿Carolina Vargas?», preguntó el del maletín. Ella asintió con cautela. «Este terreno es propiedad fiscal. El remolque no tiene registro legal. Tendrá que desocuparlo en un plazo de 10 días». Carolina sintió que el mundo se encogía. Todo lo que había construido, el hogar que había creado desde el abandono, la paz que había encontrado, estaba en riesgo de desaparecer. Otra vez. Pero aquí no había nadie. Estaba abandonado. «Precisamente», respondió el hombre. «Y ahora ha sido reclamado por un fondo de inversión. Harán un complejo turístico». Carolina sintió náuseas. No por ella, por Leo, por la memoria de Soledad, por las mujeres que encontraban refugio en ese lugar. Clara, al enterarse, estalló en lágrimas. «Mi madre lo cuidó con sus propias manos. Ella lo salvó de la ruina. Y ahora quieren venderlo como si fuera un terreno más». Pablo intentó hablar con las autoridades locales. Incluso don Evaristo ofreció testimonio de que la familia había vivido allí por generaciones. Pero los papeles eran fríos. No entendían de raíces invisibles. «Vamos a resistir», dijo Carolina una noche, reunida con las mujeres del pueblo. «No nos iremos sin que se escuche nuestra historia». Y así, el bosque se convirtió en escenario de una pequeña revolución. Pintaron carteles, grabaron videos, publicaron en redes. Una madre, un hijo, un legado. No al desalojo del remolque del bosque. La noticia se esparció como semilla al viento. Personas de otros pueblos llegaron a ayudar. Y un día Carolina recibió una carta escrita a mano. Venía firmada por una jueza jubilada que había visto el video de su historia. Decía: «Hay leyes que no entienden de amor, pero hay corazones que no entienden de injusticia. Estoy dispuesta a ayudar». Con su guía comenzaron un proceso legal. Reunieron firmas, buscaron archivos, probaron la existencia histórica del remolque como vivienda desde hacía décadas. Fue una lucha larga, dura, injusta a veces. Pero Carolina no cedió. «Soledad está conmigo, mi hijo está conmigo, y las mujeres que luchan, también». Una tarde Leo trajo un dibujo que había hecho con Clara. Era el remolque rodeado de árboles, con muchas personas cogidas
de las manos formando un círculo a su alrededor. «Este es nuestro escudo», dijo sonriendo. Carolina sintió que, pase lo que pase, ya habían ganado. El invierno llegó antes de lo esperado. Los árboles que habían sido testigos de tantas promesas comenzaron a perder sus hojas, vistiéndose de desnudez y silencio. El bosque se volvió más introspectivo, como si quisiera meditar en todo lo vivido. En el remolque, el ambiente también se volvía más íntimo. Las visitas disminuyeron por el frío, pero quienes venían lo hacían con más intención. El pequeño fogón se convirtió en el centro del universo. Alrededor de él se tejían historias, se compartían lágrimas, se renovaban fuerzas. Carolina pasaba las noches leyendo las cartas de Soledad. Había una que siempre la conmovía. Si algún día sientes que todo vuelve a temblar bajo tus pies, busca la raíz, no lo que creció, no lo que floreció. Busca la raíz. Allí está la verdad. Esas palabras la acompañaron al tribunal el día de la audiencia final. El salón era pequeño. La jueza jubilada estaba a su lado, junto con Clara, Pablo, don Evaristo y otras mujeres del pueblo. Al frente, los representantes del fondo de inversión, fríos como el mármol. Carolina habló con voz firme. Este lugar no es solo tierra. No es solo madera vieja. Es un refugio, un hogar, un legado de mujeres que resistieron el abandono, la violencia, el olvido. Yo también fui una de ellas. Aquí aprendí a volver a creer. Y si lo destruyen, no destruyen solo un remolque. Rompen un lazo con algo mucho más profundo. La sala quedó en silencio. Incluso los papeles dejaron de sonar. El juez, después de escuchar los argumentos, prometió revisar todos los documentos antes de tomar una decisión. Se les daría una respuesta en 10 días. Carolina regresó al bosque con una mezcla de esperanza y resignación. Había hecho todo lo posible. Lo demás ya no dependía de ella. Durante esos días, el remolque se llenó de ofrendas. Personas anónimas dejaban flores, cartas, dibujos, pequeñas velas. Una mujer dejó una nota que decía: «Yo también fui madre soltera. Este lugar me dio fe sin conocerlo, gracias». Y una noche, el bosque volvió a cantar. No como antes, suave y distante. Esta vez fue un canto fuerte, como de coro invisible. Leo se despertó y corrió hasta su madre. «¿Lo oyes, mamá?» «Sí, hijo. Lo oigo». Pablo se unió a ellos, y los tres salieron al claro. El viento danzaba entre los árboles. Las ramas crujían como aplausos. Y en el cielo, entre nubes espesas, se abrió un hueco de estrellas brillantes. Fue entonces cuando Carolina supo que, pasara lo que pasara, ese lugar ya era eterno. El 10º día llegó con un cielo cubierto. Las nubes parecían haber bajado a escuchar lo que iba a suceder. Carolina apenas pudo dormir. Preparó café, se sentó en el porche con la libreta de Soledad entre las manos y esperó. Pablo apareció temprano con Leo. Los tres se abrazaron sin hablar. A media mañana, un vehículo oficial se detuvo junto al sendero. Un hombre joven bajó del auto con un sobre. Caminó hacia Carolina con expresión seria. Ella se puso de pie, sintiendo el peso del momento, como si el aire se hubiera vuelto de plomo. El hombre entregó el sobre sin decir palabra. Dentro había una resolución judicial. Carolina la leyó lentamente, temblando. «¿Qué dice, mamá?», preguntó Leo. Ella tragó saliva, miró a Pablo. Luego volvió a mirar a su hijo. «Dice que el remolque no será demolido, que lo declaren patrimonio comunitario, que nadie puede tocarlo sin permiso de quienes lo habitan». Por un momento nadie se movió. Luego Leo lanzó un grito de alegría y corrió alrededor del claro como si el bosque también lo hubiera entendido. Pablo se acercó a Carolina y la abrazó sin pedir permiso,
Ella no lo rechazó. Sintió que algo viejo en su pecho se disolvía, como una piedra que por fin se convertía en tierra fértil. «Lo logramos», murmuró él. «No, no solos», respondió ella. Fue el bosque. Fue la memoria. Fue el amor de tantas que vinieron antes. Esa noche hubo celebración. Llegaron mujeres del pueblo, niños, ancianos, incluso desconocidos que habían seguido la historia por internet. Se encendieron faroles colgantes entre los árboles. Alguien llevó música. Otro, pan recién horneado. Alguien más, vino caliente con especias. Carolina tomó la palabra frente al fuego. Este lugar era soledad. Hoy es encuentro. Era miedo. Hoy es raíz. Gracias por creer, por quedarse, por luchar. Este bosque ya no es un escondite, es un faro. Los aplausos fueron sinceros, cálidos. Como el bosque, que esa noche no dormía, sino que respiraba con todos ellos. Más tarde, cuando todos se fueron, Carolina se quedó sola unos minutos. Sentada en el porche, con la libreta en el regazo, escribió: «El hogar no siempre es una casa. A veces es una historia compartida, una herida sanada, una fogata que no se apaga». Y justo antes de entrar, vio entre los árboles la silueta de Soledad, con su chal azul, sonriendo. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Ya todo estaba dicho. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo, pero también de celebración. La construcción de la cabaña fue un evento colectivo. Mujeres del pueblo aportaron herramientas. Jóvenes ayudaron a cargar troncos. Y hasta don Evaristo trajo clavos y tablas guardadas desde su juventud. Leo observaba todo como si fuera magia. «¿Esto también es amor, mamá?», preguntó un día. Carolina sonrió. «Claro que sí. Amor también es ayudar a construir donde otros puedan descansar». Una tarde, mientras instalaban el techo, un niño del pueblo tropezó y se lastimó. Carolina lo atendió con hierbas, paños tibios y palabras suaves. Su madre, entre lágrimas, le agradeció. No sabía que aún existía gente buena. «Siempre ha existido», respondió Carolina, «solo que a veces estamos muy heridos para reconocerla». Ese día entendió que su rol había cambiado. Ya no era solo madre ni mujer que sanaba su pasado. Ahora era guía testimonio de que las heridas, cuando cicatrizan con verdad, pueden convertirse en alas. La cabaña de Pablo fue terminada en otoño. Pequeña, sólida, con ventanas amplias y un porche mirando al claro. Leo ayudó a pintar las puertas de azul, el color del chal de Soledad. Pablo colocó un pequeño atrapasueños en la entrada, hecho con ramas del bosque y hilos de lana. «Para que no se nos olvide soñar», dijo esa noche. Encendieron una fogata entre las dos casas. No celebraban nada específico, solo la vida misma. Las estrellas estaban especialmente brillantes. Clara tocaba una melodía suave en su armónica. Leo bailaba con nieve dando vueltas por el claro. Pablo se acercó a Carolina con una taza caliente. «Nunca imaginé que terminaríamos aquí», dijo. «Ni yo», respondió ella. «Pero si alguien me hubiera dicho que este lugar sería nuestro hogar, tal vez habría brigado antes». Ambos rieron, no como antes, con nerviosismo, sino con alivio, con alegría real. Entonces Leo se les acercó con una pregunta inesperada. «¿Y si un día yo me voy como tú, papá?» Pablo lo miró con ternura y gravedad. «Si te vas, que sea por tus sueños, no por tus miedos. Pero cuando vayas, lleva contigo lo que sembraste aquí. Así nunca estarás perdido». Carolina lo abrazó por la espalda. «Y si regresas, que sea como tú, libre pero con raíces». A los pocos días llegaron al remolque dos jóvenes con mochilas grandes. Venían de muy lejos, atraídos por la historia que habían leído en un foro sobre comunidades resilientes.
Querían aprender, ayudar, compartir. Carolina los acogió con el mismo espíritu que un día la recibió el bosque. Les ofreció té, pan y una charla a la sombra del gran roble. Uno de ellos, Joaquín, tenía manos de músico. Comenzó a dar clases de guitarra a los niños del pueblo. La otra, Paula, era buena con las manos y se ofreció a construir una estufa ecológica para la cocina comunitaria. Así, sin planearlo, el remolque se transformó en un espacio de intercambio. Llegaban personas de todas partes, no por caridad ni turismo, sino por conexión, porque sentían que allí había algo que en otros lugares se había perdido: sentido, comunidad, silencio verdadero. Una tarde, mientras caminaba con Clara, Carolina confesó: «A veces me asusta que esto crezca tanto, que se desborde». «No temas al crecimiento», le respondió Clara. «Solo teme a olvidar por qué empezó todo». Carolina asentía. Por eso cada día, al amanecer, antes que nadie despertara, iba al claro. Se sentaba junto a la piedra con símbolos y le hablaba al bosque. Le contaba sus miedos, sus gratitudes, sus dudas. Una madrugada escuchó una respuesta. No con palabras, sino con un presentimiento. «No olvides que tú también eres semilla». Aquella frase la acompañó por semanas. Comenzó a escribir una especie de diario en la libreta de Soledad, que ahora llevaba su nombre también. Relataba lo vivido, pero también lo que intuía. Era su manera de sembrar para quienes vinieran después. Y así, el remolque dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en una escuela, en un altar, en un mapa de caminos posibles, porque cuando una madre soltera transforma el abandono en hogar, su historia no se detiene. Se multiplica. El invierno se despedía con lentitud. Algunas mañanas todavía amanecían con escarcha en los bordes del remolque, pero los primeros brotes verdes ya comenzaban a asomar. Entre las raíces del bosque, Carolina, como siempre, era la primera en despertar. Encendía el fuego, preparaba infusiones y anotaba en su libreta algún pensamiento que hubiera soñado. Una madrugada soñó con su madre. No la veía desde hacía años, y en el sueño estaba igual que antes de enfermar, fuerte, luminosa, con sus manos ásperas amasando pan. «No olvides de dónde vienes», dijo, mirándola con ternura. «Lo que construyes ahora se sostiene por lo que resististe antes». Despertó con el corazón apretado. Aunque la reconciliación con su pasado había comenzado hacía tiempo, aún quedaban nudos por desatar. Esa misma tarde, le pidió a Clara que la acompañara al cementerio del pueblo viejo, donde estaba enterrada su madre. Llevaron flores secas hechas a mano y un frasco con hojas de laurel y lavanda. Carolina se arrodilló frente a la lápida sencilla y, sin contener las lágrimas, comenzó a hablar. «Fuiste dura, mamá. Fuiste silencio. Pero también fuiste escudo, aunque yo no lo entendiera. Yo me fui por miedo, pero volví por amor. Hoy soy madre, como tú. Y te entiendo más de lo que creía posible». Clara se mantuvo en silencio, dándole espacio. El viento soplaba suave, como si las palabras de Carolina fueran llevadas directo al oído de aquella mujer que la vio nacer. De regreso al remolque, Carolina se sintió más liviana, como si algo interno hubiera cedido. Esa noche el bosque guardó un silencio especial, no por vacío, sino por respeto. Al día siguiente, llegó al claro una carta inesperada. Era de una editorial pequeña de la ciudad. Alguien les había enviado fragmentos de los escritos de Carolina. Querían publicarlos en un libro, Historias desde el bosque, Crónicas de una madre valiente. Proponía el título. Carolina se quedó en shock. No había escrito con intención de publicar. Solo había plasmado su alma. Dudó.
Temía que el ruido de afuera alterara la paz que tanto les había costado construir. Pero fue Leo quien la convenció. Si tus palabras ayudaron a una sola persona, pueden ayudar a muchas más. Pablo también la animó. Compartir lo vivido no te quita nada. Solo riega lo que sembraste. Y así comenzó una nueva etapa. Revisaron los textos juntos. Agregaron fotografías del lugar, dibujos de Leo, incluso algunas recetas de infusiones. El libro se transformó en un objeto vivo, con olor a tierra, a madera y a fuego de hogar. Cuando se publicó, llegaron cartas de muchas partes del país, mujeres contando sus historias, preguntando cómo llegar al remolque ofreciendo sus saberes. Algunas querían aprender sobre hierbas, otras simplemente necesitaban un abrazo. Carolina decidió abrir, una vez por mes, un círculo de mujeres, sin estructura rígida, sin expectativa, solo un espacio donde compartir, llorar, sanar. Se llamaban los Jueves del Bosque. El primero fue una revelación. Llegaron 15 mujeres, todas distintas. Una profesora que había perdido a su hija, una joven escapando de un hogar violento, una abuela que cuidaba sola a 3 nietos. Hablaron, rieron, guardaron silencio, y al final compartieron pan y té bajo la luna. Carolina entendió entonces que el bosque no era solo suyo, era de todas, y que el verdadero legado no era resistir en soledad, sino crear comunidad desde la herida sanada. En uno de esos encuentros, una mujer, con la voz rota, dijo: «Yo pensé que había nacido para ser invisible, hasta que escuché tu historia. Ahora sé que puedo ser raíz». Carolina lloró con ella, no por tristeza, sino por la certeza de que algo más grande que ella estaba en movimiento. Mientras tanto, Leo seguía creciendo con el alma de un sabio. Un día, mientras tallaban una figura de madera juntos, preguntó: «¿Crees que el bosque tiene memoria, mamá?» «Claro que sí», respondió ella. «Cada hoja caída, cada paso dado deja una huella. Entonces, cuando yo sea grande, recordará mi risa». Carolina lo abrazó. «Tu risa, tus preguntas, tu forma de ver el mundo, todo quedará aquí, porque lo sembraste con amor». Y así, sin grandes gestos, el bosque seguía escribiendo su historia. Una historia que nació de la soledad, pero floreció en compañía. Porque cuando una madre transforma, mama el abandono en semilla, la cosecha no tiene fin. La noticia del libro publicado comenzó a viajar más allá de lo que Carolina había imaginado. Un periodista de una radio comunitaria del sur pidió una entrevista. Una biblioteca de mujeres en otra provincia pidió permiso para usar fragmentos en sus talleres de escritura, y un grupo de estudiantes organizó una visita guiada al remolque para conocer el espacio que había transformado tantas vidas. Carolina, aunque aún se sentía ajena a todo aquello, aceptaba con humildad, no por vanidad, sino porque había comprendido algo esencial. Cuando una historia toca el alma, deja de pertenecerte. Leo observaba cada visita con fascinación. Se sentaba a escuchar como si fueran cuentos inventados, aunque sabía que todo era real. Le encantaba cuando alguien preguntaba por el gran roble, o por las hierbas del claro, o por la piedra con símbolos. A todos los guiaba con la seriedad de un pequeño guardián. Un día, mientras paseaban con Pablo por la orilla del río cercano, Leo preguntó: «¿Crees que el bosque va a enojarse si viene más gente?» Pablo lo miró con dulzura. «El bosque no se enoja, hijo, pero sí exige respeto. Hay que escuchar antes de entrar. A veces, los humanos olvidamos eso. Yo siempre escucho. Antes de correr, antes de gritar, me quedo callado un ratito. Así sé si el bosque quiere jugar conmigo». Carolina sonrió desde unos pasos atrás. Su hijo tenía una conexión natural con ese lugar.
una sabiduría que no se enseñaba en libros. Aquel verano, Carolina organizó un encuentro abierto de 3 días. Lo llamó la Fiesta de las Raíces. Llegaron más de 50 personas. Algunas acamparon en tiendas, otras en camionetas, y muchas en casas de familias del pueblo que ofrecieron alojamiento sin costo. Hubo fogatas, talleres de canto, lectura de poesía, sanación con hierbas, construcción de hornos de barro y juegos para niños. Pero sobre todo, hubo escucha. Escucha profunda, respetuosa, sanadora. En la noche del segundo día, todos se reunieron en el claro, alrededor de un fuego grande. Carolina tomó la palabra. Con voz firme, pero con lágrimas contenidas, dijo: «Hace años, llegué aquí con miedo, con mi hijo en brazos y la sensación de que el mundo me había dado la espalda. Este remolque era polvo, soledad, silencio. Hoy es vida. Ustedes lo están viendo. Pero más allá del lugar, quiero que se lleven esto. Nadie está tan roto que no pueda volver a florecer, y ninguna historia es tan oscura que no merezca ser contada». Hubo aplausos, abrazos y canciones. Una mujer tejió un atrapasueños colectivo con hilos traídos de diferentes regiones. Al final, lo colgaron entre 2 árboles, como símbolo de la red que estaban construyendo. Carolina pasó la noche entera despierta. Caminó por el bosque, tocó los troncos, se sentó sobre las raíces, agradeció en silencio. Y prometió cuidar el equilibrio entre la expansión y la esencia. En los meses siguientes, comenzaron a llegar más propuestas. Documentales, charlas en universidades, entrevistas en medios digitales. Carolina aceptaba algunas, rechazaba otras. Siempre escuchaba primero al bosque. Un día, recibió una carta manuscrita. Venía de una mujer anciana llamada Martina. Decía que vivía en una zona remota, sin internet, y que una vecina le había leído el libro en voz alta. Quería conocerla antes de morir. «No tengo mucho que ofrecer», escribía, «pero tengo historias, y a lo mejor usted tiene tiempo para escucharlas». Carolina no lo dudó. Viajó con Clara hasta ese pueblo escondido entre montañas. Martina era pequeña, encorvada, con ojos vivaces. Le abrió la puerta como si se conocieran de toda la vida. Pasaron 2 días conversando frente a una estufa de leña. Martina le habló de su juventud, de sus pérdidas, de los hijos que no pudo criar. Al despedirse, le regaló un cuaderno de tapas duras y un puñado de semillas. «Escribe lo que te nazca, y planta estas cuando sientas que llegó el momento. Las 2 cosas crecerán si las cuidas con verdad». De regreso al bosque, Carolina sintió que algo nuevo estaba por empezar. No sabía qué, pero su corazón, como siempre, lo intuía. Pasaron algunas semanas desde el viaje a ver a Martina. Carolina aún no había plantado las semillas que la anciana le regaló. Las conservaba con cuidado en un pequeño frasco de vidrio, junto a su altar. Las miraba cada día, esperando que algo dentro de ella dijera: «Es ahora». Mientras tanto, en el remolque y sus alrededores, la vida continuaba con ritmo sereno pero lleno de propósito. Leo había empezado a enseñar a otros niños del pueblo a tallar madera guiado por Pablo. Lo hacían bajo la sombra del gran roble, donde colgaban sus pequeñas esculturas como ofrendas a la naturaleza. Carolina, por su parte, sentía que el bosque le hablaba cada vez más claro. No con palabras, sino con señales. La manera en que una rama caía justo frente a su camino, la forma en que un ave la miraba desde lo alto, o el patrón que dejaba el rocío sobre las hojas. Una mañana, mientras recogía flores secas, escuchó una voz conocida detrás de ella. «Pensé que no me ibas a reconocer». Se giró de inmediato. Allí estaba Lucía, su hermana menor, a quien no veía desde hacía casi 10 años. Sus ojos, aún tan parecidos,
Estaban cansados, pero llenos de algo que Carolina no supo identificar al instante. Tal vez esperanza. Lucía, ¿cómo me encontraste? El libro alguien me lo mostró en una cafetería. Lloré tanto al leerlo que supe que tenía que venir. Se abrazaron en silencio. Había tanto que decir, tanto que perdonar, que ninguna sabía por dónde empezar, pero el abrazo era suficiente, por ahora. Durante los días siguientes, Lucía se quedó en el remolque. Ayudaba con las plantas, cocinaba con Leo y paseaba sola por el bosque. En una de esas caminatas, encontró la piedra con los símbolos. Se quedó largo rato mirándola. ¿Qué significa esto?, le preguntó luego a Carolina. Nadie lo sabe, contestan Sacker y certeza. Pero creo que es una puerta. Una forma antigua de recordarnos que el alma también necesita raíces. Lucía asintió. Me fui para huir. De ti, de mamá, de todo. Pensé que si desaparecía también se borraría el dolor. ¿Y se borró? No. Solo cambió de lugar. Carolina la abrazó. No necesitaba más explicaciones. La herida compartida era también puente. Un día, Lucía confesó que estaba enferma. Había venido porque sentía que su tiempo era breve y no quería irse sin reconciliarse. No me quedan muchos meses, dijo con voz serena. Pero me gustaría pasarlos aquí. Si me dejas. Carolina sintió que el mundo se detenía por un instante. Luego, sin pensarlo, tomó las semillas del frasco y se las entregó. Plántalas tú, donde elijas. Que la vida siga creciendo, incluso si nosotras no estamos. Lucía eligió un rincón del claro donde el sol llegaba primero cada mañana. Cavó con las manos, colocó las semillas y cubrió con cuidado. Leo le trajo agua del río. Pablo marcó el lugar con una piedra tallada. Cada día las cuidaban. Y cuando brotaron los primeros tallos, Carolina sintió que la muerte ya no era un fin, sino un ciclo más en el gran tejido del bosque. Lucía se debilitaba, pero su espíritu se hacía más fuerte. Escribía cartas a personas que había dejado atrás, dibujaba escenas del remolque, y cada noche le contaba a Leo historias de cuando ella y Carolina eran niñas. Cuando llegó su última noche, pidió que no lloraran. Quiero irme con la risa de Leo en los oídos, el aroma del laurel y el susurro del bosque. Murió en paz, rodeada de quienes la habían perdonado. La enterraron bajo un roble joven, no lejos de donde habían plantado las semillas. En la piedra, Carolina escribió: Aquí reposa quien volvió a tiempo. El bosque la recuerda, y nosotros también. Después de la partida de Lucía, el bosque pareció detener su ritmo no por tristeza, sino por respeto. Los días se volvían más lentos, como si cada brisa llevara consigo el eco de la voz de la hermana que volvió a tiempo. Carolina, aunque dolida, sentía una paz profunda. Como si una cuenta pendiente se hubiera saldado con ternura, Leo preguntaba con frecuencia por Lucía. Quería entender qué significaba irse para siempre, y por qué algunos árboles florecían aún después de caer. «¿Ella se convirtió en árbol, mamá?», preguntó una tarde mientras regaban el roble joven. Carolina sonrió, acariciándole el cabello. «Sí, en cierta forma. Está en la raíz, en las hojas, en cada brote. Cuando quieras hablarle, ven aquí. Ella sabrá escucharte». Y Leo, desde entonces, llevaba sus dibujos, piedritas de colores y pequeñas cartas que dejaba entre las ramas como ofrendas. Mientras tanto, la comunidad alrededor del remolque seguía creciendo. Mujeres que habían asistido a los círculos regresaban con amigas, hijas, vecinas. Había comenzado a formarse algo más grande, una red de cuidado mutuo, de creación compartida, de silencios sanadores. Una joven llamada Milagros, que venía de una ciudad lejana,
propuso construir una biblioteca comunitaria en una parte del bosque donde los árboles formaban un claro natural. Tenía libros donados y muchas ideas. «No quiero solo libros», dijo. «Quiero voces. Que la sabiduría del bosque también esté en las páginas». Y Carolina aceptó con entusiasmo. Juntas comenzaron a reunir relatos orales, dibujos de niños, anotaciones sobre las plantas, mapas de los senderos y canciones antiguas. Lo llamaron el archivo vivo. Un anciano que casi no hablaba, pero que tocaba la flauta como si hablara con los pájaros. Construyó estantes con madera caída. Las cubiertas de los libros eran de tela teñida con pigmentos naturales. La biblioteca creció como un árbol, fuerte, diversa y abierta. Cada semana, alguien nuevo aportaba algo. Un poema, una receta, una historia familiar. El archivo no era propiedad de nadie, pero resonaba con la voz de todos. En uno de esos días de construcción, llegó una mujer que no hablaba. Se llamaba Emma. Se comunicaba con gestos, miradas, dibujos. Había sido víctima de violencia extrema y había perdido la capacidad de hablar por trauma. Pero cuando vio el remolque y escuchó el susurro del bosque, se quedó. No necesitó pedir permiso. Clara le ofreció un rincón en su cabaña. Carolina le dio hojas y lápices, y Leo le mostró los lugares secretos del bosque. Emma comenzó a dibujar compulsivamente. Su cuaderno se llenaba de imágenes potentes. Árboles con ojos, mujeres hechas de raíces, lunas que lloraban y niños con alas. Cada trazo era una historia. Una noche, colocó uno de sus dibujos en el altar del remolque. Era una figura femenina, con el pecho abierto, y de su corazón salían semillas. Abajo, escribió, con letras temblorosas: «Todo lo que duele, también puede florecer». Nadie supo cómo, pero al día siguiente Emma pronunció su primera palabra en años. «Gracias». La comunidad entera lloró con ella. Ese otoño, el bosque parecía más vivo que nunca. Los árboles tenían colores intensos, el aire olía a nuez moscada y hojas secas, y el silencio estaba lleno de presencia. Carolina organizó una ceremonia de gratitud, no para cerrar nada, sino para honrar el camino. Invitaron a todos los que alguna vez habían pasado por allí. Llegaron familias, artistas, curanderas, músicos y hasta un grupo de ancianas que viajaron en burro desde un pueblo vecino. Esa noche, alrededor del fuego, compartieron historias, cantos y pan horneado en barro. Emma leyó en voz alta una carta que había escrito para su yo del pasado. Milagros presentó un nuevo tomo del archivo con historias tejidas. Leo cantó una canción que había inventado para Lucía. Y Carolina, mirando el cielo estrellado, solo dijo: «Este lugar nació del abandono, pero no se rindió. Porque el bosque, como la vida, siempre encuentra una grieta por donde volver a respirar». El invierno regresó, esta vez con pasos suaves. Las primeras nieves no trajeron el mismo miedo que años atrás. Ahora, el remolque estaba preparado. Los corazones también. Leo corría por el claro con un gorro tejido por Clara, dejando huellas diminutas en la escarcha. Carolina dedicaba las mañanas a escribir. Ya no eran solo crónicas personales, sino también relatos de otros. Había empezado una segunda obra, titulada provisionalmente El bosque que nos salvó. Reunía fragmentos de vida, dolores transformados, milagros cotidianos. Una tarde, mientras escribía junto a la estufa, recibió una carta inesperada. Venía del Ministerio de Cultura. La invitaban a recibir un reconocimiento por su labor comunitaria, por su contribución a la memoria oral y por haber creado un modelo de sanación a través de la palabra y la naturaleza. Carolina no supo cómo reaccionar. Parte de ella se alegró.
Otra parte temió que la visibilidad cambiara lo que habían construido con tanto cuidado. Consultó con Pablo, con Clara, con Milagros. Todos coincidieron en lo mismo. Tu historia ya no es solo tuya. Es de todos los que sanaron contigo. Recibir ese reconocimiento es abrirle la puerta a más personas. Aceptó, viajó a la ciudad con Leo. Fue la primera vez que él veía rascacielos, avenidas ruidosas y luces de neón. Caminaba fascinado, pero al llegar al hotel, susurró. Extraño los árboles. La ceremonia fue sencilla. En un teatro antiguo, rodeada de personas desconocidas pero conmovidas, Carolina recibió una medalla de madera tallada, hecha por artesanos locales. En su breve discurso, dijo: Me fui del mundo, porque creí que no tenía lugar. Y lo encontré en un remolque abandonado. Pero lo verdadero no fue el refugio, sino lo que construimos allí. Una manera de recordar que el dolor no es el fin, sino el inicio de una nueva raíz. Los aplausos fueron largos, pero lo que más la emocionó fue la mirada de Leo desde la primera fila. Orgullo puro. De regreso al bosque, la comunidad los recibió con flores, guirnaldas hechas con hojas secas y pan caliente. Emma dibujó una escena de la ceremonia. Milagros la pegó en una de las paredes del archivo vivo. Pasaron los días con calma. El frío se volvió parte de la rutina. Preparar leña, compartir sopas espesas, leer bajo mantas. Carolina organizó un nuevo círculo de palabra, esta vez en torno al tema el legado. Allí, cada participante debía llevar un objeto o una historia que quisiera dejar como herencia simbólica. Una mujer llevó un pañuelo bordado por su abuela. Un joven, una canción clara. Una receta olvidada. Leo llevó una piedra lisa. Es mi piedra de pensar. Quiero que alguien más la use cuando yo crezca, explicó. Carolina llevó una fotografía de su madre la primera vez que la mostraba. La colocó en el centro del círculo y dijo: Ella no supo cómo amarme de la manera que yo necesitaba, pero me dio algo más, la fuerza para buscar otra forma. Y aquí está, también, en cada uno de ustedes. El silencio que siguió fue profundo, no por ausencia, sino por respeto. Días después, Carolina recibió la visita de alguien del pasado, el padre de Leo. Se presentó una mañana fría, con un abrigo gastado y ojos cansados. No venía con exigencias, solo traía una carta. Decía que había leído el libro, que había llorado y que necesitaba pedir perdón. No espero que me perdones, dijo. Solo quería mirarte a los ojos y agradecerte por haber criado a nuestro hijo con tanta verdad. Carolina lo miró en silencio. No sentía odio, solo distancia, pero también paz. No hay nada que devolver. Lo que hice, lo hice por amor. Y Leo, él, es quien eligió a su familia. Pablo llegó poco después. No hubo tensión. El visitante se despidió con respeto dejando una piedra pintada como regalo para Leo. Carolina comprendió que los ciclos siempre encuentran su cierre, y que el pasado, por más duro que sea, también merece un lugar bajo el sol. La primavera se acercaba con pasos verdes. Los días empezaban a alargarse y con ellos el murmullo del bosque se volvía más alegre. Los brotes en el jardín anunciaban nuevas hierbas, nuevas flores, nuevas historias por contar. Carolina pasaba más tiempo en el claro, escribiendo bajo el roble joven donde descansaba Lucía. Sentía que cada palabra escrita en ese lugar tenía otro peso, otra raíz, como si Lucía, desde su nuevo hogar de tierra y savia, le dictara pensamientos con voz serena. Un día, Pablo le entregó una caja de madera antigua que había encontrado en un desván de una casa vecina en ruinas. Dentro había cartas viejas, fotografías, retazos de tela y un cuaderno cosido a mano.
Tal vez encuentres inspiración aquí, le dijo, dejando la caja sobre la mesa. Carolina pasó la tarde entera explorando ese pequeño tesoro olvidado. Las cartas contaban la historia de una mujer que había vivido sola en el bosque hacía más de 50 años. Una historia paralela a la suya, pero con otro final. Esa mujer, llamada Dorotea, había elegido el aislamiento como forma de protesta y resistencia. No por miedo, sino por dignidad. Había perdido a su familia en un conflicto y decidió no regresar a un mundo que ya no reconocía. El silencio del bosque es la única justicia que no grita. Escribía en una de las cartas. Carolina sintió un estremecimiento. Decidió que la próxima obra sería sobre ella, sobre las mujeres invisibles que poblaron la tierra en silencio. Se lo contó a Milagros, que enseguida se entusiasmó. Empezaron a buscar testimonios, a registrar historias que vivían solo en la memoria de las ancianas. El archivo vivo crecía como si el bosque les dictara las páginas. Mientras tanto, Leo crecía también. Sus preguntas eran cada vez más profundas, sus silencios más significativos. Una noche, mientras armaban un rompecabezas en la mesa, preguntó: ¿Tú crees que el bosque se acuerda del primer árbol? Carolina lo miró sonriendo. Yo creo que el primer árbol todavía está aquí. No como tronco, pero sí como recuerdo en cada hoja nueva. Entonces, cuando yo ya no esté, ¿también me van a recordar? Claro que sí, hijo, porque tu risa está sembrada en todas partes. Leo se quedó en silencio, acariciando una de las piezas del rompecabezas. Quiero que mi risa sea una semilla que no se olvide. Esa noche, Carolina comprendió que su hijo no solo era su legado, sino también su maestro. Él veía el mundo con una pureza que ningún adulto podía recuperar del todo. La vida en el remolque seguía su curso. Las visitas no cesaban, pero cada vez eran más respetuosas, más conscientes. El lugar había dejado de ser novedad para convertirse en símbolo. Y los símbolos, si se cuidan, trascienden el tiempo. Un día, Emma propuso algo inusual: construir un pequeño teatro al aire libre, con troncos como asientos, y un escenario hecho de piedra y madera. Quería montar una obra basada en las historias del archivo vivo. No una obra tradicional, sino una ceremonia escénica. El dolor también puede cantarse, dijo, y el arte puede ser cicatriz luminosa. Carolina aceptó, con gusto. Las semanas siguientes se llenaron de ensayos, de cantos al atardecer, de risas y lágrimas entre los árboles. El teatro tomó forma. Y con él, una nueva manera de contar lo vivido. La obra se llamó Las que no volvieron pero florecieron. Participaron mujeres de todas las edades. Leo tocó una pequeña flauta, Pablo construyó el escenario, y Clara hizo el vestuario con telas teñidas con raíces. La noche del estreno, el bosque se quedó en silencio. Y cuando el primer canto llenó el aire, todos supieron que algo sagrado estaban haciendo. La función fue un éxito. No porque hubiera ovaciones, ni porque las actrices buscaran aplausos. Fue un éxito porque, al finalizar, muchos se quedaron en silencio, llorando suave como quien reconoce una verdad olvidada en lo más hondo del alma. Carolina caminó entre los presentes con una vela encendida, entregándola a cada espectador. Era un gesto simple, pero significativo. La luz debía continuar en manos de quienes ahora eran portadores de aquellas historias. Después de la obra, Emma se acercó a Carolina. En sus manos llevaba una caja de madera tallada con hojas de roble. «Es tuya», le dijo, entregándosela con una leve reverencia. Carolina la abrió. Dentro había decenas de papeles cuidadosamente doblados, todos con frases escritas por quienes habían pasado por el remolque. Mensajes de gratitud, de transformación, de vida nueva.
Este es tu archivo secreto, dijo Emma. El que no se exhibe. El que solo tú puedes leer cuando lo necesites. Carolina sintió que su pecho se abría como una flor en primavera. Acarició los papeles con ternura y los guardó como si fueran piedras preciosas. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas. Personas de otros países empezaron a llegar, atraídas por los libros, los videos, las cartas compartidas en redes sociales. Un periodista argentino definió el lugar como el refugio espiritual del siglo XXI. Carolina no se sentía cómoda con etiquetas, pero sí con el impacto, porque cada persona que llegaba traía consigo una historia que pedía ser escuchada. Una mujer trajo a su madre en silla de ruedas. La anciana había perdido la memoria, pero al tocar la corteza del roble joven, murmuró: Aquí lloré de niña. Un niño con autismo, que nunca hablaba, comenzó a tararear junto a Leo bajo la luna. Un anciano viudo que no tocaba un instrumento desde la muerte de su esposa, afinó una guitarra olvidada y cantó por primera vez en 10 años. El bosque, de alguna forma, amplificaba lo invisible. Una tarde, Carolina encontró a Pablo dibujando en la tierra con un palo. «¿Qué haces?», se preguntó sentándose a su lado. «Estoy imaginando una casa, una de verdad, para ti, para Leo, para nosotros». «¿No te basta el remolque?» «Nos bastó. Pero ahora ya no somos solo tú. Y Leo, este bosque también es hogar para mí». Carolina le tomó la mano. No respondió con palabras, pero su mirada lo dijo todo. Así, poco a poco, comenzaron a construir una cabaña de barro, piedra y madera, no para reemplazar el remolque, sino para acompañarlo. Una estructura más fuerte, que permitiera cobijar a más gente, guardar más libros, recibir más inviernos. Leo participó en cada parte del proceso. Pintó las paredes con formas abstractas, diseñó su propio rincón con hamacas y estrellas de papel, y plantó un limonero junto a la puerta. Cuando la casa estuvo terminada, Carolina hizo una ceremonia íntima. Solo los más cercanos. Encendieron un fuego en el centro, y uno a uno fueron dejando algo dentro de una caja enterrada bajo el piso. Una carta, una piedra, una fotografía, una promesa. «Esta casa no es un final», dijo Carolina. «Es una semilla más, que crece junto al remolque, junto al archivo, junto al bosque». Esa noche, Leo se durmió abrazado a su flauta, y Carolina supo que estaban listos para lo que viniera. La vida no volvió a ser silenciosa, pero sí más honda. Con la nueva casa terminada, el remolque se transformó en un espacio sagrado, una especie de santuario donde la gente acudía a meditar, a llorar o simplemente a estar. Las estaciones seguían su curso. Los árboles envejecían con dignidad. Los pájaros migraban y regresaban. Y el bosque, siempre el bosque, permanecía como un anciano sabio, que no juzga. Solo observa. Carolina publicó su segundo libro y fue traducido a 3 idiomas. Esta vez, el título era una afirmación serena. Aquí, florecimos. No tardó en convertirse en una lectura obligatoria para comunidades terapéuticas, centros de mujeres y círculos de lectura en cárceles y hospitales. Le llegaban cartas desde rincones remotos del planeta. Una mujer desde Noruega le contaba que tras leer su historia, se animó a escapar con sus hijos de un esposo abusivo. Un joven de la India compartía que había plantado un árbol en honor a su madre ausente. Una pareja de maestros argentinos transformó su escuela rural en un centro de arte inspirado en el archivo vivo. Cada carta era una raíz nueva que nacía lejos, pero se conectaba de algún modo con aquel bosque. Pero no todo era expansión. También hubo pérdidas. Clara, la amiga que la acompañó desde el principio, enfermó en el otoño siguiente. Un cáncer silencioso, rápido. Se fue en pocos meses. Carolina la acompañó hasta el final
peinándola con ternura, recordándole en voz alta los días de pan, risas y fogatas. La enterraron cerca de donde Lucía descansaba. Carolina plantó un laurel junto a su tumba. Así, cada vez que usemos sus hojas, la tendremos en la comida, en el aroma, en la vida, dijo Leo durante la ceremonia. Después de la partida de Clara, Carolina se refugió en el silencio. Por primera vez en años no escribió, no recibió visitantes. Solo caminaba, escuchaba y lloraba. Pero una mañana, frente al espejo, se vio envejecida. No con tristeza, sino con profundidad. Sus canas, sus arrugas, eran testigos. Y decidió volver. Volver a escribir. Volver a abrir el remolque. Volver a dejar que el mundo entrara. Aunque doliera, reinauguró el espacio con una lectura pública. Leyó fragmentos de las cartas que Clara había dejado para diferentes personas. En una de ellas, escrita para Carolina, decía: «Cuando yo ya no esté, sigue contando, pero no por mí. Por todas las que aún no se atreven a hablar. Tu voz no es tuya, hermana. Es puente. No lo olvides». Esa noche Leo se sentó a su lado y por primera vez leyó en voz alta un texto suyo. Una historia breve, dulce, sobre un niño que escuchaba árboles. La comunidad aplaudió y Carolina sintió que su legado estaba sembrado. Al día siguiente encontró en el buzón una pequeña caja dentro. Había una pluma de halcón y un papel que decía: «La tercera obra te espera». Sonrió. No sabía quién la había enviado, pero sí sabía qué significaba. No era el final. Nunca lo sería. Porque mientras hubiera alguien dispuesto a contar una historia, mientras una mujer buscara refugio, mientras un niño sembrara una piedra o una risa, el bosque seguiría floreciendo. Y con él, todo lo que un día estuvo roto. La noticia de la historia de Carolina llegó a oídos de un cineasta independiente. Viajó desde su país, cruzando fronteras y carreteras de tierra, hasta llegar al claro donde el remolque y la cabaña convivían como viejos amigos. Pablo fue quien lo recibió. Leo, curioso, le hizo preguntas sobre cámaras y micrófonos. Carolina, aunque al principio dudó, aceptó contar su historia una vez más. «Si puede ayudar a otros, que así sea», dijo. «Pero quiero que el bosque tenga voz propia, que no sea mi rostro el protagonista, sino lo que aquí floreció». Durante semanas, el equipo filmó con respeto. No había guiones forzados ni actores, solo miradas reales, palabras auténticas, silencios necesarios. El documental se llamó Raíces de Mujer. Cuando se estrenó en festivales, no pasó desapercibido. Mujeres de todo el mundo escribieron cartas. Una joven en Marruecos escapó de un matrimonio arreglado tras ver la película. Una anciana japonesa pidió plantar árboles con los nombres de mujeres olvidadas. Carolina ya no era una madre soltera en un remolque. Era símbolo, era semilla, pero ella no cambió. Seguía recogiendo plantas por las mañanas, ayudando en la biblioteca, escuchando a quien llegaba con un dolor que no sabía nombrar. No buscaba fama. Solo quería que ninguna mujer más creyera que estaba sola. Una noche, Leo la sorprendió. «Mamá, quiero irme a estudiar fuera. Quiero aprender más, traer ideas nuevas, pero prometo volver». Carolina sintió un nudo en el pecho, no por miedo, sino por amor. «Este lugar es tuyo, hijo. Está en ti, y cuando regreses, será aún más tuyo». Lo abrazó como cuando era pequeño, sabiendo que el ciclo se repetía. Así como ella se había ido un día, Leo ahora salía al mundo. Pero esta vez, el punto de partida no era el dolor, sino el amor. Antes de irse, Leo plantó un árbol. Un fresno, fuerte y delgado, lo nombró Camino. «Porque todo camino empieza con una raíz», dijo. El día que partió, Carolina lo despidió con una canasta de pan, una carta
y una de las piedras pintadas por Emma. Lo vio desaparecer por el sendero, igual que años atrás había llegado a ese bosque con el alma rota. Y allí quedó ella, sola por fuera, pero llena por dentro. Rodeada de árboles que contaban historias, de piedras que guardaban secretos, de mujeres que seguían llegando. La tercera obra comenzó a tomar forma. No era ficción, era testimonio. Se tituló Todo lo que florece en silencio, y fue escrita no con tinta, sino con lágrimas, con risas, con tierra bajo las uñas pasaron los años. El remolque seguía allí, firme en su lugar, como testigo eterno del tiempo, del dolor y de la redención. La cabaña, cubierta de enredaderas, se había vuelto un segundo corazón en el claro, y el bosque, más sabio que nunca, susurraba cada vez que alguien necesitaba recordar quién era. Carolina envejecía con dignidad. Su cabello ya blanco era una corona de historias. Sus manos, marcadas por la tierra y la escritura, no dejaban de acariciar las páginas de su cuaderno, ni las hojas nuevas que crecían bajo sus ventanas. Leo, convertido en un joven sabio y compasivo, regresaba cada año con nuevas ideas, libros, canciones. Había creado un programa educativo basado en lo vivido allí, enseñando a jóvenes de todo el mundo a sanar a través del arte, de la naturaleza, de la memoria. Un día, llegó al bosque una joven mujer. Venía con un niño de la mano y los ojos llenos de miedo. Carolina la reconoció en el acto, aunque no conocía su nombre. Era ella misma, muchos años atrás. ¿Puedo quedarme unos días?, preguntó la mujer con voz temblorosa. Carolina solo asintió y la abrazó. Le ofreció sopa caliente, una cama de hojas secas y silencio. No preguntó nada, sabía que el dolor necesita espacio para hablar por sí solo. Esa noche, Carolina escribió la última página de su tercera obra. La tituló simplemente Bienvenida. Al amanecer bajó al claro donde estaba el fresno que Leo había plantado. Se sentó bajo su sombra. Cerró los ojos y respiró profundo. No tenía miedo. No tenía deudas. Su historia estaba completa. Cuando su corazón se detuvo, el bosque guardó silencio. Ni el viento se atrevió a moverse. Emma la encontró horas después, con una sonrisa leve en los labios y el cuaderno abierto en su regazo. La enterraron junto al fresno, entre Lucía y Clara. La comunidad entera asistió, llevando en las manos ramas, piedras, palabras. En su lápida no pusieron fechas, solo una frase. Aquí floreció quien creyó que estaba rota. Desde entonces, cada mujer que llega al remolque recibe una piedra con esa frase grabada, no como promesa, sino como semilla. Y en cada rincón del bosque, su voz aún vive, en los libros, en los cantos, en las raíces. Porque hay historias que no terminan nunca, porque hay almas que al sanar se vuelven eternas.